Saludos a todos los que verán este video. Primero le doy gracias a Dios eh, por hacerlo, porque si me escucharía a mí mismo no haría nada. Entonces primero quiero agradecerle a Dios por impulsarme, por darme fuerza y sabiduría para hacer esos videos. Espero que no será el único, espero poder hacer muchos otros. Quería con esos videos, con esas series de videos, aportar un poquito mi granito a la fe cristiana. Y quería empezar por unas cosas, porque yo creí en el relato bíblico, porque creí que todas esas historias, desde Génesis hasta Apocalipsis, no solo es un libro, no solo es un relato, sino que tenemos muchas pruebas históricas de esos acontecimientos, y también quiero testificar de que yo soy cristiano desde hace 30 años y de lo que hizo Dios en mi vida. Entonces son dos cosas que es importante ver. ¿Por qué creer en algo eh, que tiene fuentes históricas, bases históricas sólidas, que no solo los relatos bíblicos hablan de la veracidad de esos hechos, sino que también fuentes extras bíblicas? Entonces, yo aconsejaría a cada persona que viera ese video que no es creyente, y veremos que muchos dicen que creen en Dios, pero en realidad no es suficiente, porque hay un solo Dios, no hay otros. Todo lo demás es falsedad o es alguien que quiere copiar al único y verdadero Dios. Y lo veremos en su tiempo. Pero primero he hecho unas búsquedas que cualquier persona puede hacer teniendo internet y un teléfono, lo pueden hacer. ¿Cuáles son las fuentes históricas extrabíblicas del siglo I y II que dicen que el relato que Jesús existió como persona, que Jesucristo existió como persona, Jesús de Nazaret, y que efectivamente hay pruebas extrabíblicas de su ejecución, de su crucifixión? Entonces podemos ver en el siglo I y II Tácito, Flavio Josefo, Plinio el Joven y Suetonio. Todas esas personas eran historiadores y, bueno, confirman la existencia, ejecución por Poncio Pilato de Jesucristo y el impacto posterior de Jesús. Es decir, que estos testimonios romanos y judíos ratifican la muerte, mientras que la expansión rápida de la creencia en su resurrección, a pesar de la persecución, actúa como evidencia indirecta de la convicción de sus seguidores. Ahora, vamos a ver un relato bíblico para que vean que coinciden con lo que, por ejemplo, la Biblia dice, con lo que dicen las personas que no eran creyentes, que no creían que Jesús era el que decía que era. Y en este caso vamos a ir de memoria. Me van a perdonar, pero no tengo una muy buena memoria, que es muy raro, pero los versículos bíblicos y los versos bíblicos me acuerdo bastante. Primera de Corintios es una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, ¿vale? Y vamos a ir al capítulo 15, y leemos lo siguiente, lo que dice Pablo, ¿no? Pablo es una de las mayores pruebas para creer en el relato cristiano. Es decir, que era un judío, lo veremos en su tiempo, no me voy a extender mucho, pero era un judío de la secta de los fariseos, él mismo lo dice, y era una persona violenta, era un perseguidor, es decir, que él perseguía a todos los que creían en Jesucristo. Entonces Pablo, que se llamaba Saulo, su nombre judío, que también era ciudadano romano, era anticristiano, o sea, los perseguía, y hasta en el primer martirio vemos a Pablo como testigo
y los que apedrearon a Esteban, que era el primer cristiano mártiro, pues Pablo estaba asistiendo a esa ejecución. Pero lo raro es que solo 2 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, solo 2 años después, Pablo se convierte. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Por qué de ser un fanático religioso, persiguiendo a la iglesia de Jesús, además cuando tiene un encuentro personal con Jesús, Jesús le dice, ¿por qué tú me persigues? Es decir, que Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, pero eso quiere decir que todos los que persiguen a la iglesia de Jesucristo, lo persiguen a él. ¿Por qué? Porque ya lo veremos también, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Bueno, pues Jesús es la cabeza y el cuerpo, su cuerpo, es su iglesia. Es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, cuando persigue a la iglesia, a los que creen en Jesucristo, a los que se convirtieron, pues persigues de una manera también a Jesús. Por eso dice Pablo, ¿por qué tú me persigues? Pero Pablo vivió algo, evidentemente, vamos a decirlo así, privilegiado, porque tuvo un encuentro con el mismo Señor después de su resurrección. Y es el último a haberlo visto. Lo dice él, ¿no? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Por qué se convierte de un fanático religioso a una persona que ya no es violento, ya no predica la violencia, ya no persigue a la iglesia, más bien predica lo que los apóstoles predicaban? Y en la primera carta a los Corintios, que era la iglesia de los Corintios, de la ciudad de Corinto, en Grecia, Pablo escribe lo siguiente, dice, ahora os hago saber, hermanos, eso quiere decir que está escribiendo a creyentes. La palabra hermanos solo se puede usar de creyente a creyente. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Evangelio quiere decir buena noticia, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. O sea, recibieron ellos lo mismo que Pablo recibió. Y Pablo, estando firme, también todos los que creen son firmes, están firmes. Por el cual también sois salvos. Tenemos otro mensaje ahí, otra información. El que cree a este mensaje, a la buena noticia esa, pues es salvo, es lo que le salva. Es muy sencillo. Por el cual también sois salvos. ¿De qué está hablando? Del Evangelio. Si uno cree a ese Evangelio, es salvo. Si retenéis la palabra que os prediqué, o sea, para que uno sea salvo, uno tiene que darle la información y la buena noticia. A no ser que hayáis creído en vano. Eso quiere decir que hay unas personas que creen sin haber recibido la palabra, sin haberse arrepentido. Eso quiere decir que todavía no es hijo de Dios, porque todos somos creación de Dios como seres humanos, pero no somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que creer en lo que Dios dice en su palabra, que para uno poder de nuevo estar en comunión con Dios, tiene que arrepentirse y creer en la buena noticia, y veremos qué es la buena noticia y en qué consiste. Pero volvemos a lo que dice Pablo, iremos por parte. Porque yo os entregué, ahora está explicando exactamente lo que es el Evangelio. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. O sea, lo que Cristo le dijo a Pablo, porque Pablo recibió esa buena noticia, el Evangelio, de la boca de Jesús mismo, no de otros, no de otras personas. O sea, la recibe del mismo Dios, él mismo lo dice en otra carta a los Gálatas, dice que lo que él está predicando lo recibió del mismo Señor, de Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados. Primero, ¿vale? Conforme a las Escrituras. Es muy importante eso. Porque eso, lo que sucedió, que un día vino un tal Jesucristo que murió en una cruz y que unos días después, 3 días después resucita, eso estaba anunciado en la Escritura judía.
O sea, se sabía. Una persona de esa época que había escudriñado, que conocía la escritura, sabía todo eso. Sabía. Ahora, ¿la crees o no la crees? Pero que sea un hecho histórico y que eso pasó, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Y otra vez aconsejo a los que no creen que hagan su propia investigación, que investiguen a la Biblia, pero seriamente. Que vean, ahora tenemos además a la inteligencia artificial, que yo no la aconsejo para muchas cosas, pero las cosas básicas ahí está. Y la inteligencia artificial no tiene como fuente Jesús, no tiene como fuente la verdad, pero están obligados por todos los datos que van, cuando tú haces una pregunta a la inteligencia artificial, va a regrupar todos los datos históricos que tiene y te va a dar una respuesta conforme a la verdad. Aunque no todo lo que te va a decir la inteligencia artificial es verdad, en su mayoría es de buen uso. Se puede usar si usas evidentemente las preguntas adecuadas. Volvemos a lo que íbamos. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es muy importante conforme a las Escrituras porque es algo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, es decir, en la Escritura de los judíos. Lean el libro de Isaías en el Antiguo Testamento y se darán cuenta que es un libro profético. Lean a Ezequiel, es un libro profético. Lean a Zacarías. Si uno no ha estudiado el Antiguo Testamento, muy, muy, muy difícilmente, por así decir, no va a entender lo que dice el Nuevo Testamento. Es decir, a partir del libro de los Hechos. ¿Vale? Porque evidentemente mientras Jesús está y todavía no ha muerto, estamos todavía bajo la ley de Moisés. Es cuando Jesús resucita y se hace la transición que está en el libro de Hechos, explicado, que poco a poco pues se instaura cuando el testamento está, es decir, vigente, es cuando muere el testador, el que ha hecho el testamento. En este caso, Jesús, que es el autor, Dios mismo, del Nuevo Testamento, ¿vale? Que está esta vez no en palabras, sino que en el Espíritu y por su sangre. Por su sangre tenemos un Nuevo Testamento, pero ojo, que este testamento siempre ha sido por y con el pueblo de Israel. Ya veremos cómo nosotros, como cristianos, nos vamos a beneficiar de este pacto que directamente no es con nosotros, es siempre con Israel, pero que Dios abre una paréntesis mientras pone al lado al pueblo de Israel y empieza a trabajar con otro grupo de personas que es la iglesia, su iglesia. Entonces, Pablo lo que recibe de Jesucristo lo recibe directamente de él. Es decir, que no es que alguien o los apóstoles le hayan dicho a Pablo, mira, Jesús nos dijo eso y eso, eso, y tienes que predicar eso. No, Pablo dice que él lo recibió directamente de Jesucristo. Es muy importante eso. Y que eso compruebe lo que dijo la Escritura. Es muy importante. ¿Qué fue? ¿Qué dijo la Escritura? Bueno, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Conforme, una vez más, a las Escrituras. Lean a Isaías 53, ahí lo tienen todo. Ahí lo tienen todo. Es la parte menos leída en las sinagogas, porque cuando lees Isaías 53, te das cuenta de quién habla. La Escritura es evidente. Vale, entonces dice eso Pablo, ¿no? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Qué dicen las fuentes extrabíblicas? Lo mismo. Lo mismo. Además, hay una carta de Poncio Pilato, que fue el que decidió finalmente contra su voluntad y juicio, pero que es culpable, igual porque lo decidió, de entregar a la muerte a Jesús. En una de sus cartas, Poncio Pilato dice que ningún hombre habló así, como habló Jesús, y que fue impresionado
por Jesús. La mujer, su mujer, a Poncio Pilato, no quería que Jesús fuese puesto a la muerte, fuese condenado. No quería tampoco. Pero tenía, como Lucas lo dice en las Escrituras, por boca una vez más de Jesucristo, que tenía que pasar todo eso para que se cumpla la Escritura. Por eso Pablo dice, insiste mucho, conforme a las Escrituras. Y esa es una de las cosas que a mí me dan credibilidad. ¿Por qué? Porque yo no estoy creyendo algo basado sobre solo una versión o un testimonio oral, sino que hay cosas escritas, es decir, cosas escritas de esos eventos que han permanecido. Y una cosa más que a mí me impacta son las profecías bíblicas. Os voy a contar algo que es muy sencillo y lo pueden averiguar. ¿Cuántas profecías de lo que dice la Biblia, por ejemplo, para poner en duda si es la palabra de Dios, tendríamos que encontrar por lo menos un error? Pues no hay. Yo llevo 30 años siendo cristiano y no he encontrado ninguna, y he investigado bastante, no he encontrado ningún error en la Biblia. Ojo, eso exige disciplina, exige paciencia, exige también ser uno pues sincero con sí mismo. Sincero con sí mismo. Si uno encuentra un error, hay como pasajes que son difíciles de explicar, pero eso no quiere decir que hay un error. Investigándolo bien, vemos que en realidad el que está en el error siempre somos nosotros, porque la Biblia fue atacada desde que tuvo inicio y nunca se comprobó un error bíblico. De hecho, los arqueólogos siempre van a la Biblia cuando quieren hacer hallazgos, y eso habla mucho de que es un libro en cual podemos confiar. Al final del video os voy a dar unas referencias que pueden consultar, unos documentales en YouTube, unos libros y unos testimonios para que vean realmente gente que han investigado el tema de Jesucristo, que han pasado vidas en hacerlo. Si usted hace lo mismo, usted acaba creyendo. Porque las evidencias son tan evidentes, vamos, abultadoras, es que no hay otra palabra, contundentes, que usted acabará creyendo, perdón. Volvemos a lo que decía Pablo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice. ¿Qué hizo después Jesús cuando resucitó? Bueno, se le apareció a Cefas, es el nombre griego de Pedro, y después a los 12. Se apareció en orden a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, se le apareció a más de 500 cristianos, personas que creyeron que Jesús había muerto por sus pecados y que el tercer día había resucitado. A 500. ¿Qué pruebas tenemos de la teoría de la evolución? Así como 500 personas que han visto el Big Bang o que alguien lo haya visto. Eso es solo especulación, pero no tenemos testigos visuales. Seguimos y dice que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales, dice, viven aún, pero algunos ya duermen. Cuando se usa la palabra dormir, es para decir que los cristianos están muertos, es decir, que ya están a la presencia de Dios, que ya no están físicamente en la tierra, sino que muchos de ellos murieron ya. Dice, después de eso se apareció a Jacobo, es decir, al hermano de Jesucristo, y luego a todos los apóstoles. Es tremendo. Y al último de todos, ¿a quién se le apareció? Jesús. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Es cuando Pablo
después de haber sido un fariseo fanático religioso, se da cuenta de que estaba equivocado y acepta a Jesucristo. O sea, se arrepiente y acepta a Jesucristo como Dios y Salvador y después está bautizado. Vale, entonces el último en haber visto a Jesús, el apóstol Pablo. Y de hecho no puede rechazar la salvación ni la verdad, porque la verdad se encuentra solo en Jesús. Él mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que no hay otra forma de saber lo que es cierto, lo que es verdadero, porque la misma verdad, Jesús dice de sí mismo que es la verdad, artículo definido para decir que Él es la verdad absoluta. O sea, si quieres saber todo, pues si esa historia es verdadera, si Jesús realmente murió y resucitó el tercer día, todo lo demás, amigo, todo lo demás es verdad. Porque si eso es comprobado, si tenemos testimonios, si tenemos testigos visuales, más de 500 personas que lo hayan visto, y tenemos fuentes, en plural, extra bíblicas, pues no te queda otra que de aceptar que eso fue un hecho histórico. Dice Pablo, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles y que no soy digno de ser llamado apóstol. Qué humildad le aparece a Pablo después de haber sido una persona muy violenta y muy soberbia. Porque así son los religiosos, se creen justificados por los hechos que hacen, por lo que están haciendo. Sin embargo, Dios nos justifica por creer en el único que es justificado, es decir, Jesucristo. Jesucristo nos justifica a nosotros porque es el único sacrificio que Dios acepta para satisfacer su justicia. En este sentido, Dios hace que tú puedes tener vida eterna gracias al sacrificio que hizo su Hijo y que también es Dios. Yo siempre digo, Jesús es el Hijo de Dios con H mayúscula, pero también es Dios el Hijo. Vale, no vamos a hablar ahora de la Trinidad porque es una enseñanza bastante complicada, lo haremos, Dios quiera, en su mismo tiempo. Déjenme vuestros comentarios para saber qué están opinando. Pero cuando os doy una afirmación o una frase o una revelación o algo, yo siempre voy a decir lo que la palabra dice, lo que la Biblia dice, y voy siempre a interpretar lo que dice en su contexto. Interpretar en el contexto es muy importante, porque hay muchas cosas de la Biblia que se interpretan fuera de su contexto, y ahí es donde hay muchos errores. Y veremos cómo se aprende eso. Una vez más, al final del video, os recomendaré gente. Yo, gracias a Dios, hablo 5 idiomas. Nací en Francia, pero soy serbio de origen y gracias a Dios el Señor me dio dones de lengua, idiomas, puedo hablar bastante idiomas y gracias a eso puedo difundir el Evangelio y enseñar en muchos idiomas. Pero es muy, muy importante decir que el contexto, interpretar lo que dice las Escrituras en su contexto es muy importante. Y es lo que vale al final para decir, mira, eso dice la Escritura en el contexto de lo que lo dice. ¿Vale? Entonces, dice al final de esos versículos, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, porque dice que eres insignificado, pero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Es decir, que Pablo fue muy usado por Dios. Es que Pablo escribió 13 cartas. El 70-75% del Nuevo Testamento es por pluma de Pablo, evidentemente inspirado por el mismo Dios. Entonces, por eso dice, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. O sea, parece que, evidentemente, 75% del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, fue escrito por Pablo, entonces es lógico decir que trabajó
no es para jactarse, sino que Dios lo usó mucho más que los otros apóstoles. Aunque no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Vale, quiero terminar el video de hoy, que espero que muchos han sido pacientes en decir eso. Primero, hay personas como el historiador Gary Habermas. Están sus videos en español, en francés, en inglés, en muchos otros idiomas. Gary, G-A-R-Y, Habermas, H-A-B-E-R-M-A-S. ¿Vale? Gary Habermas. Es el historiador, que más estudió el hecho de la muerte y resurrección de Jesucristo. Os aconsejo que vean sus videos, que lean sus libros, que son realmente basados sobre investigaciones históricas comprobables y contundentes. Otro que os aconsejo es Lee Strobel, L-E-E, y el apellido Strobel, S-T-R-O-B de Barcelona, E de España, L de Lerida, ¿vale? Es decir, Lee Strobel es un periodista, ex periodista americano que trabajaba por el Chicago Tribune, y él le pasa un hecho que tienen que ver la película, que está gratuita en YouTube, que se llama El caso de Cristo, y también está en varios idiomas. Lo pueden ver en francés, en inglés, en muchos idiomas, ¿vale? Es un periodista que, por el hecho de que su mujer se convierte al cristianismo, hablaremos de qué significa convertirse realmente, qué es ser cristiano en el próximo video. Pero se convierte al cristianismo verdadero, es decir, nace de nuevo, es una cristiana, y él quiere probarle, porque él es ateo, ha sido bañado en el ateísmo toda su juventud, su niñez, estaba prohibido hablar de Dios en su casa. Podemos decir que es una especie de Pablo de los tiempos modernos, sin ser religioso, ¿vale? Pero vamos a también hablar en otro video que la evolución es una religión, porque hay que tener fe para creer que venimos de una roca. Eso lo explicaré en otros videos. Pero Lee Strobel quiere probar que la muerte y la resurrección de Jesucristo es un cuento de hada, que eso no existió, no fue, que es algo inventado, que no fue cierto. Y de su ateísmo, pero excelente periodista, excelente investigador, de su investigación usa su técnica de investigador para encontrar la verdad de que si Jesús realmente existió primero como personaje histórico, si murió y si resucitó. Solo os digo eso. Vean la película, vean el documental que está en YouTube, El caso de Cristo, Lee Strobel, ¿vale? Otro pastor que os voy a aconsejar, la verdad que a mí este pastor si sois de idioma inglesa, os voy a aconsejar a un pastor que se llama Ralph Arnold Yankee. Ralph Arnold Yankee, ¿vale? Es muy bueno, hace muy buenas prédicas y es muy sencillo entender el Evangelio. Creo que hay videos también en español de él. Ralph, R-A-L-P-H, Ralph Arnold, como Arnold, A-R-N-O-L-D de Daniel, Arnold Yankee, la palabra Yankee, Y-A-N-K-E-E, ¿vale? Yankee. Es un muy buen pastor, ¿vale? Y también un pastor del Perú que se llama Jonathan Córdoba. El pastor Jonathan, que la verdad que empieza a ser muy conocido, pero que yo creo que ahora mismo en el idioma español es el mejor pastor que yo conozca. Y ojo, no lo estoy inflando a él, sino que estoy inflando a Dios mismo por usar a personas como Jonathan, que empezó solo en un cuarto,
con muy pocos medios, tenía su Biblia y un cuaderno y un lápiz. Pero tenía el Espíritu Santo con él. Por eso digo que las personas, para que entiendan la Biblia, tienen que estudiar. Tienen que estudiarla, pero no estudiándola intelectualmente, sino con la ayuda de su autor, que es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Veremos por qué también el Espíritu Santo es Dios, porque Dios es el Padre, porque Dios es el Espíritu Santo, porque Dios es el Hijo y porque los tres en esencia son uno, ¿vale? No vamos a hablar de eso hoy. Os doy las gracias a los que verán esos videos. Os he dado unas referencias, unos pastores que pueden seguir en Facebook, en Instagram. Yo no tengo página de Instagram, solo tengo Facebook y canal de YouTube. Pero muchísimas gracias. Espero que ha sido de bendición, insisto mucho. Solo tenemos una vida, ¿vale? Físicamente solo tenemos una vida. Y dale chance a la Biblia, dale chance a lo que dice. No seas terco, no seas refractario. Si ves este video y tienes ganas de saber lo que es la verdad, conoce a Jesucristo, dale oportunidad. Para mí lo ha hecho todo. Yo siempre digo, Jesús es todo. El que tiene a Jesús lo tiene todo. El que no tiene a Jesús no tiene absolutamente nada. Y ya lo verán y lo entenderán por qué. Vale, que Dios os bendiga a todos. Un saludo desde Tenerife, Islas Canarias, España, y que Dios os bendiga. Hasta pronto para otro video, si Dios quiere.